estamos hechos de esas políticas públicas, porque comíamos mejor, nos vestíamos mejor, vivíamos mejor, disfrutábamos mejor, y hoy la realidad es exactamente lo opuesto. Así que la reflexión tiene que ver con pensar incluso en cómo recuperar esa memoria colectiva, cómo reconocernos en las sublevaciones, en las resistencias que hemos tenido a lo largo de la historia para poder construir una realidad diferente. Y por eso queremos saludar en esta tarde entrañablemente a la periodista Cintia Ottaviano. Cintia, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Veo que Bien, con bien. producción ¿Ustedes? preparada ahí en... Sí, con el libro recién. La verdad que un día las corridas voy a mejorar un poco el cuadro, o ustedes ven el libro completo, solo Vemos yo no lo todo. veo. No, se ve un poquito cortado, pero se acá alcanza a ver el título completo. A ver, ahí va Ahí está entrando un poco perfecto. más. Lo Ahí vamos a está terminar perfecto. de hacer entrar mientras hablamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien por bien. ahí? Bueno, con muchas cosas, como saben, distintas realidades que vivimos en la Argentina, y por eso tan necesario poder publicar el libro en este momento. Proscripta y sublevada. Es una producción de Cinti y Roberto Caballero, una vez más. Bueno, ya el hecho de producir y poder publicar un libro en estos momentos es de gran importancia por todo lo que se está viviendo en la industria. Así que felicitaciones por eso. Contanos un poco, Cintia, bueno, es importante también la figura del feminismo en lo que representa el nombre y cómo la política ataca a las mujeres, bueno, en este caso a alguien en particular y de manera directa. ¿Cómo empieza esta investigación y estas ganas de poder salir con este libro? Bueno, creo que está absolutamente situado el libro, no solo por lo que pasa en la Argentina en el contexto político, sino claramente también por lo que decías en el aspecto comunicacional. Proscripta y sublevada en realidad es una deriva de Cenizas Quedan, el programa que hicimos con Roberto Caballero, un programa de stream, Crónicas Ardientes, de una Argentina, bueno, ahora decimos indomable en el libro. Hacia fines del año pasado sentimos la necesidad de recuperar la memoria en torno de cuáles eran nuestros legados, los legados del campo nacional y popular, quiénes eran nuestros héroes, nuestras heroínas, nuestros mártires, porque notábamos que había una desesperanza en líneas generales, veníamos de, bueno, un primer año de un gobierno vulnerador de los derechos humanos como es el actual, pero además de un gobierno anterior con la presidencia de Alberto Fernández que nos había dejado sabor amargo, no habíamos logrado ser lo que realmente sabemos que tenemos que ser, y en ese sentido la desesperanza, y seguramente ustedes la habrán vivido también, y entonces la necesidad de, como dijo Leopoldo Marechal, ¿no? Existe una memoria colectiva que fue tirada como memoria en botellas de naufragio y que hay que recogerlas, y que justamente ese recogerlas tiene que ver con pensar que en la historia vamos a encontrar algunas de las claves para poder construir un futuro. El futuro tiene historia, finalmente, dice Cristina Fernández de Kirchner en el prólogo. Cuando empezamos hace un año con Cenizas Quedan a recuperar estas historias del campo nacional y popular, estas historias que designaron nuestros tiempos, pero que no todo el mundo conoce, desde lo que pasó en Villa Manuelita, desde la sublevación popular para pedirle a Perón que volviera, que siguiera siendo su presidente, hasta la Fundación Evita. Vos hablabas de los feminismos, pero no contada desde ese espacio tradicional vinculado con cambiarle la realidad a algunas de las personas, sino como toda una política estructural, una creación de una nueva Argentina, donde Evita lidera parte de ese movimiento, creando el partido femenino, creando la fundación, impulsando y finalmente logrando los derechos civiles y políticos de las mujeres, ¿no? Entonces también contamos las historias de la escuela de enfermeras, esa milicia sanitaria de Evita, que verdaderamente es increíble porque ha sido rebelde, revolucionaria, un grupo de enfermeras que además estuvieron en el 55 cuando fueron los bombardeos, asistiendo a quienes fueron allí dañados,
pero también en otros países, ¿no? En una milicia sanitaria que de pronto, si había un terremoto en Ecuador, viajaba a Ecuador a asistir, llevaba donaciones de la Argentina, esa Argentina que se mostraba como potencia, y por eso también un capítulo es el de la nueva Argentina. Bueno, cuando no comprábamos aviones F-16, que muchos dicen que están obsoletos y que no sirven verdaderamente para el escenario geopolítico de la Argentina, cuando creábamos en la Argentina aviones, cuando creábamos el pulque, cuando creábamos motos, cuando hacíamos la moto Puma, cuando hacíamos el tractor Pampa, esa Argentina que hoy parece que no tuviera lugar en la perspectiva de Javier Milei, sino todo lo contrario, y que queremos recuperar entonces, porque si pudimos tener esas células mínimas, por ejemplo, que eran la estatalidad de la época, necesitamos construir una nueva estatalidad. ¿Por qué no recuperar esa memoria? Hasta historias como la de Operación Masacre Completa, que es un lujo que nos damos en el libro, y, por ejemplo, el ascenso y el descenso de los bustos de Perón y de Evita, que se hizo en la década del 50, la cima de la Concagua, que Aramuru los mandó bajar y que un grupo de militantes lo volvieron a hacer hace poquito, en el 2019, previo a la pandemia, y que el gobierno radical de la provincia de Mendoza los hizo bajar nuevamente. Bueno, ¿habrá osadía como para que alguien los vuelva a subir? Son algunas de las preguntas que despierta Proscripta y Sublevada, estas crónicas ardientes, que, como les decíamos una vez, que consideramos que además del stream había que escribir un libro. Fuimos haciendo, bueno, con la experiencia que tenemos con Roberto en la gráfica, esta creación conjunta, el primer libro que hacemos los dos, porque los dos hemos publicado muchos libros, pero por separado. Fuimos a ver a Cristina Fernández de Kirchner para preguntarle si no quería prologar el libro. Y leyó el libro y decidió prologarlo, y eso es imperdible. Qué honor. Sí, Cintia, primero felicitarles por ese programa de streaming que terminó desencadenando en este libro. Era una cita obligada cada domingo, cenizas quedan, quiero decirlo, en el canal Eva TV. Asimismo, estuve viendo algunas imágenes. Creo que en el día de ayer estuvieron haciendo la presentación del libro, ¿no? Ayer hicimos, sí, la presentación en el sindicato, en el CECAFI, en Capital, más de 250 personas. Fue muy emocionante porque también esa certeza que tuvimos en la necesidad de no solo contar historias, resignificar esa historia y de encontrarnos, de poder debatirla. Bueno, vamos corroborando presentación a presentación que efectivamente es muy necesario. Preguntarle si existe la posibilidad de recorrer el país con ese libro, con el debate, con poner en consideración del público ideas, justamente, que son las que faltan por este tiempo. Bueno, vos un poco me conocés. Yo creo que no solo el país, sino que tenemos que salir al mundo con el libro. Sinceramente, ayer se lo decía mi compañero. En la Argentina sí, ya tenemos algunas fechas, estamos invitados para Tucumán, tenemos invitación para Salta. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que está más inmediato. Este viernes tenemos otra presentación en la ciudad de Buenos Aires, después tenemos en La Plata, en Junín, en Rosario. Tenemos fechas hasta marzo, así que sí, sin duda, ojalá que podamos recorrer el país. Listo, en marzo. Sí, agendemos Entre Ríos. Agendemos Entre por Ríos. Fundamental, ¿no? Poder ir a Entre Ríos. La verdad que sí, será la coincidencia del primer programa de PBI 2026. Así. Con la visita. Bueno, será un lujazo. ¿Va a ser para marzo? Marzo, abril. Después lo gestionamos bien. Bueno, si es para el 10 estoy de cumple. Estamos ahí programando el último programa por ahora. Sí, decirte, Cintia, ayer se cumplieron 10 años que Cristina, ante una plaza multitudinaria, terminó su mandato con indicadores económicos, políticos, sociales que sinceramente despiertan admiración en un escenario que, con haber transcurrido 10 años, hoy nos reflejan una gestión que es paupérrima en todos los sentidos, culturales, políticos y demás. ¿Qué reflexión hacer al respecto? Y también, como especialista, ¿qué incidencia han tenido en todo este proceso los medios de comunicación en todas sus esferas? Bueno, mira, para comenzar por el final, estamos viviendo una época muy compleja, única en la historia de la humanidad, porque estamos inscriptos en un capitalismo de vigilancia, de plataformas y de financiarización, donde muy pocos son los dueños de esas plataformas a nivel global. Algunos nombres los conocemos, sabemos
cuáles son sus intenciones, pero lo cierto es que eso no solo tiene un poder performativo en el campo de la pedagogía, en nuestra vida cotidiana, porque nos ha cambiado la vida, la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. De hecho, la inteligencia artificial va produciendo impactos muy fuertes. Cuando vos pensás en ChatGPT, es una innovación muy reciente y ya forma parte de la vida cotidiana de muchas personas, y cada vez que se le hace una pregunta a ChatGPT, esa inmediatez implica un montón de recursos naturales que tenemos en la Argentina, que Estados Unidos ya recientemente cada vez lo dice con más claridad en una cantidad de documentos que dejarían atónitos a cualquiera que hubiera vivido en los 70, porque en los 70 hubo que hacer un libro para leer El Pato Donald y poder reconocer los verdaderos intereses de los Estados Unidos en el mundo y en la región. Hoy ya está todo absolutamente dicho. El proyecto que tiene Milei es una anexión a los Estados Unidos, es ser servicial a los intereses que tiene Estados Unidos en esta nueva doctrina que sigue siendo, ¿no? Estados Unidos para ellos, América para los americanos, más que nunca, y que tienen entonces el mapa del mundo con banderitas puestas donde están esos recursos naturales que tanto se necesitan para estas innovaciones tecnológicas, que sabemos que son el cobre, que son el litio, que es el agua, que también es el gas, porque cuando hablan de Stargate, hace muy poquitito estuve en un encuentro donde estaba el CEO de Satellogic, que forma parte de ese proyecto de crear los data centers en el sur, y dijo que también estaban pensando incluso en conectarlos directamente a Vaca Muerta, porque no se necesita exportar gas, sino que se necesita exportar bytes. Ellos tienen toda una configuración, incluso te hablan de un proyecto a 30 años, y es sumamente colonial. A nivel comunicacional, entonces tenés esa conflictividad global, donde no hay regulaciones suficientes. Europa dio un primer paso, pero estamos con muchos retrasos, sobre todo en la región, ni hablar en Argentina, que no hay intención, hay una reconfiguración del Estado para el otro lado, ¿no es cierto? Como habla Donald Trump, que para la inteligencia artificial quiere tener solo una ley que sea muy sencilla. Bueno, lo mismo está pasando aquí en la Argentina, y tenés una ultra concentración comunicacional. Nunca hubo tanta concentración. Estos discursos, esto que estamos diciendo, no forma parte de la mayoría de los medios de comunicación. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen. Entonces ocurre que los medios de comunicación hegemónica van alejando a quienes son referentes y políticos del campo nacional y popular, que podrían poner un freno porque tienen un plan para la Argentina, por la Argentina, desde la Argentina, alejándolo de las expectativas sociales, generando discursos de odio, de estigmatización. Ese estigma es muy difícil de sacar. Hay gente que todavía tiene miedo de contar las historias del primero y del segundo peronismo por todos los hechos que conocemos trágicos que ocurrieron en la Argentina por parte de las oligarquías dominantes. Imagínate quienes lo están viviendo ahora. Ayer yo les preguntaba, bueno, de los quienes estuvieron acá, ¿quién estuvo en esa plaza memorable en la que Cristina dijo, no me hagan hablar tanto porque a la medianoche me convierto en calabaza? Y la gran mayoría había estado en esa plaza, y la gran mayoría tenía una memoria muy concreta, muy efectiva de todos estos beneficios y políticas públicas que tuvo ese kirchnerismo. Estamos hechos de esas políticas públicas porque comíamos mejor, nos vestíamos mejor, vivíamos mejor, disfrutábamos mejor, y hoy la realidad es exactamente la opuesta. Así que la reflexión tiene que ver con pensar incluso en cómo recuperar esa memoria colectiva, cómo reconocernos en las sublevaciones, en las resistencias que hemos tenido a lo largo de la historia para poder construir una realidad diferente. Decir Cristina libre significa lograr la libertad de Cristina. Es uno de los mayores escollos que tenemos en la Argentina, porque con presos políticos obviamente no hay democracia. Con persecución a la prensa no hay democracia. Con intervención de los medios públicos no hay democracia. Con intervención de la Defensoría del Público tampoco hay democracia. Mientras Pablo Grillo siga peleando por su vida, sabemos que no hay verdadera democracia. Y el gobierno no se inmuta demasiado, ¿no? Porque a distintas agrupaciones, organizaciones libres del pueblo ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la realidad no se ha modificado demasiado. Entonces tenemos esa crisis local que se solapa con una crisis a nivel mundial, donde hay realmente una nueva era camino a no sabemos qué final y qué desarrollo en esa tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y sus aliados. Cintia, bueno, vos muy bien los decías, estamos viviendo una crisis de la democracia que todavía no está reconocida como tal. En el continente lo vivimos con Lula
y lo estamos viviendo cada vez más cerca. Bueno, la semana pasada estuvo ahí la presión de Trump en Venezuela, y sin embargo hay una sociedad que parece estar, o un porcentaje de la sociedad que parece estar sesgada. Por supuesto que son estrategias, no está preso también Macri y Cristina, sino que solamente está Cristina, y eso también nos habla de cómo juega la justicia y el poder económico. Pero en el libro termina con la palabra la Argentina indomable, y es esa Argentina que... de esto, más allá del libro y desde tu perspectiva, ¿cómo ves a esta Argentina indomable donde la referenta del partido más popular de la Argentina está presa y no parecería haber alguien que la suceda o alguien que vaya a ser posible o candidato o candidata? Y eso también es preocupante. También... Siento mucha desesperanza en lo que me estás diciendo y voy a tener que contagiar un poco de emoción. No, pero no solo de emoción, porque verdaderamente la historia así lo dice, ¿no? La propia Cristina en el prólogo, les voy a leer una parte, dice que entender la mecánica de la construcción del poder del peronismo, que es un poco lo que intentamos hacer en el libro, es también entender por qué en su momento atacaron a Perón. Y ella va sintetizando y habla del estatuto del peón rural, yo también agregaría el estatuto del periodista, el aguinaldo, las vacaciones, reconocimiento a las asociaciones profesionales, los sindicatos, la creación de la justicia del trabajo, y junto con estos derechos, dice Cristina en el prólogo de Proscripta y Sublevada, el odio eterno de las oligarquías terratenientes. En ese sentido hay una síntesis que va a seguir ocurriendo en la Argentina, ¿no? Y Cristina aporta, dice, reparar los daños del odio se hace con amor y sobre todo con memoria, para no caer en la traición del olvido. A mí me parece que es muy importante esta frase, porque justamente ella cuando habla de traición piensa en olvidar, en no reconocer justamente cómo es la historia del movimiento nacional y popular, cómo es la historia específicamente del peronismo. Y ella dice, como movimiento nacional popular y democrático, se despliega con una inmensa alegría de vivir. Por eso quiero contagiar esta alegría de sabernos indomables y de saber que es con organización y de saber que es con una lucha permanente de reclamos que vamos a salir adelante y representando y encontrando soluciones a las nuevas demandas, que es lo que termina de decir Cristina, que dice, bueno, que se despliega este movimiento con inmensa alegría de vivir y de celebrar la vida para, sin echarle la culpa a nadie, hacerse cargo de los problemas de la patria que vienen desde el fondo de su propia historia. Y dice, saber cómo llamar a las cosas, a los hechos históricos, se convierte en una cuestión vital, igual que advertir la necesidad de entablar diálogos con esa propia historia. Por eso queremos recuperar esta memoria, esto lo agrego yo. Y ella dice, con la historia del peronismo, de los que creemos que el Estado es imprescindible, interpelando a Perón o a Evita, interpelándonos a nosotros mismos, no para repetir lo que hicieron en el siglo XX o hicimos en las primeras décadas del siglo XXI, sino para resignificar y dar respuestas a las nuevas demandas. Así que, por un lado, cuando los compañeros y compañeras dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Justamente eso, ver de qué manera respondemos a las nuevas demandas. Cuando podemos hacerlo en el ámbito municipal, lo hacemos, en el ámbito provincial también. Cuando lo hacemos en el ámbito de la pequeña comunidad en la que estamos, del barrio, de la sociedad de fomento, el espacio en el que estemos, justamente lo que tenemos que procurar es eso, identificar cuáles son las demandas y poder responderlas, poder encontrar las soluciones. Yo creo que ahí está el desafío que tenemos por delante, no esperar esa referencialidad. Bueno, sí pensar que obviamente los liderazgos también se pueden construir y se deben construir desde las bases, ¿no? Será nuestro movimiento nacional y popular el que pueda construir un liderazgo que es absolutamente necesario. Yo creo que es el de Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, pero habrá que ver qué piensa cada uno de los que integran este movimiento, pero yo creo que hay un nivel de conocimiento,
de liderazgo que Cristina ha demostrado y que luego de haberme encontrado junto con Roberto y poder dialogar, tiene clarísimo cuáles son los escenarios y cómo salir adelante. De manera que creo que tiene que ver este desafío un poco con lo que mencionábamos antes, ¿no? Hay un punto esencial, que estamos hablando de poder judicial, no estamos hablando de justicia. Nos olvidamos del lawfare, nos olvidamos cuando reconocíamos la existencia de distintos poderes del plano político, del plano económico, del plano jurídico, judicial y del plano mediático que van construyendo esta realidad y que han galopado por todo el continente. Bueno, tal vez podemos mirar un poco a México, sin duda caminar junto con Brasil, ir viendo cuáles son las experiencias en la región que pueden constituir un bloque regional, porque sin región, ahí sí yo creo que no hay salida. Cintia, como para ir cerrando, sabemos que tenés otros compromisos, agradecerte, como siempre, mandarle un abrazo grande a Roberto. Preguntarte, allá por 2018, un tal Alberto Rodríguez Sá, con otros dirigentes, comenzaron a caminar el país bajo la consigna Hay 2019. Hay 2019. ¿Habrá 2027? Pero absolutamente, pero ¿cómo? No puedo creer que piensen que no, porque hoy mismo hay un desarrollo, hoy mismo hay propuestas en distintos lugares de la Argentina. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, integro parte del Instituto Cultural, claramente hay otras perspectivas, otras miradas, otras políticas públicas que se están poniendo en juego todos los días y que forman parte de las respuestas a esas demandas. Así que no lo dude, muy por el contrario, empecemos a construir, tenemos que ir a Entre Ríos. Me doy cuenta que tenemos que ir a Entre Ríos de carácter urgente. Me gusta el mes de abril. Que bastante antes que abril, de verdad, no se dejen ganar por la desesperanza, eso lo explicó muy bien Jauretche, pónganle el nombre que quieran, las élites dominantes, las oligarquías, tienen clarísimo... Nos quieren tristes. No, claro, lo que dice es que nos quieren desmoralizar, además de querernos tristes, desmoralizarte, que no tengas ninguna posibilidad de nada, hacerte creer que realmente no hay salida, preguntarte si hay 2017, claro que hay 2017, y lo tenemos que construir a diario. Y es cierto... 2027, 17 sí. Estaríamos 17 ya hubo. En una pequeña postilla hay un debate del año 1999 entre Cristina y David Viñas, donde Cristina le dice que todos los militantes políticos tienen la obligación de creer que van a poder cambiar las cosas, y creo que es un poco el camino a seguir para lo que viene, cuando parece que es todo desazón y desesperanza, pensar un poco en esas iniciativas para transformar la realidad hostil de este tiempo. No, y además, en ese caso, Viñas, recuerdo perfectamente lo que contás, porque le dice que pesimista, ¿no? Y bueno, el rol que tiene el intelectual y el rol que tiene el político. Y hay muchos debates también en la década del 60 y el 70 que se puede recuperar esa memoria, cuál es el rol de cada uno de ellos. Y Rodolfo Walsh también, en ese caso que está en nuestro libro, deja claro, ¿no? Que cuál es la conciencia, cuál debe ser la conciencia del intelectual como para transformar la realidad. Y me parece que parte de lo que falta es que falta conciencia, que evidentemente tenemos que seguir transitando, pero no ese camino de la desesperanza, que es el que nos tienen dictado, sino el de encontrar colectivamente esas salidas, como les decía, en lo concreto, en lo cotidiano. Así es, Cintia, agradecerte. Tenemos 4 programas más de preguntas, pero respetamos el tiempo y... Esperamos el año que viene. Seguro, así será, espero que si no me voy antes. Nos estamos muriendo de calor acá en Buenos Aires, me verán, así que ya estamos medio parejo, me parece. Las esperamos en enero, entonces. Ahí va la cosa, qué lindo, hermoso. Presentamos el libro a la playa. Qué lindo, precioso, y comiendo un pescadito. Por supuesto. Cintia, abrazo gigante. Muchas gracias, gran abrazo. Adiós. Gracias, así pasaba Cintia Ottaviano. Bueno, importantísimo poder hacer producciones editoriales en estos momentos.